Bueno, como estoy hecho un genio, lo metí al principio en la carátula, pero bueno, da igual. Esto es lo que le da gusto a los programas, hacerlo Considero mal, que sea introducida en su voy a convencer a los de la televisión profesional y voy a decir, no, tiene que haber fallos. Pegar una tonta. Empezamos con Nagorno-Karabaj, el asunto armenio-azerbaiyano que no termina. Que no termina, que va a seguir y que es un poco una derivada, y ahora veremos cómo, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto que hoy son los un ataque de alguien, son los fantasmas que de la facultad que quieren escapar el programa. Son los fantasmas de los que suspendieron y enterramos en el sótano. Los que están en el sótano. Aprobaremos en sexta convocatoria. Bueno, pues esto está relacionado con la invasión de una forma que parece demasiado indirecta, pero que tiene importancia. Como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, se están produciendo muchos movimientos en el tablero geopolítico, a todos los niveles. Aquí estuvimos en un espacio explicando como, por ejemplo, Finlandia, que ha sido neutral toda la vida, casi toda la historia, de repente se convierte en miembro de la OTAN y la frontera de la OTAN con Rusia se incrementa en 1.350 kilómetros, además vayamos. O sea que es un cambio significativo. Y ahora si estos señores, si los fantasmas van a tirar el edificio seguramente. Bueno, antes de que tienen el edificio, pues tenemos que explicar esto. Sube la voz que es y ya fundamental. Pues estos son como réplicas de ese movimiento de la invasión. Réplicas que consisten en que distintas, algunos actores geopolíticos aprovechan para perseguir sus propios fines más o menos escondidos detrás de todo este proceso. Y eso es lo que está pasando entre otras zonas, y las iremos tratando poco a poco, en el Cáucaso. Y dentro del Cáucaso concretamente hay dos. Lo que está pasando en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, y por otro lado lo que está pasando, que no se ve mucho, en Georgia. Que ambas cosas están muy relacionadas con todo esto, tienen mucho que ver con el papel como gran potencia o semigran potencia de Rusia, es lo que hay que ver, y con la presencia de otros países que empiezan a ser dominantes, potencias regionales en la zona. Ahora, si Óscar, por favor, nos pone el mapa, que es la única manera de entenderse un poco con esto. Gracias. Como veis, la geografía de Armenia y Azerbaiyán es particularmente endemoniada. Particularmente endemoniada. Al sur, fronteriza con Irán, está Najicheván, que es una parte de Azerbaiyán. Después, hacia el norte, tenemos Armenia, que Armenia separa una parte de Azerbaiyán de la otra. No voy a entrar aquí ni por qué, ni quién tiene razón, ni no, pero geográficamente es así. Claro, cuando estos pertenecían todos al Imperio Ruso o al Imperio Otomano no había problema. No había fronteras, pero ahora sí. Y al norte de Armenia tenemos Azerbaiyán, pero dentro de Azerbaiyán está un enclave de armenios que se llama Nagorno-Karabaj. La esencia del problema es que no están, digamos, agrupados los pueblos, y pensad que son muy distintos. Los armenios son cristianos, tienen su propia iglesia cristiana, su propio alfabeto, etcétera, etcétera. Los azerbaiyanos son musulmanes chiitas, de siempre, tienen su propio alfabeto, su propia cultura, su propia lengua. O sea, tienen muy poco que ver, muy poco que ver. Históricamente, pues claro, digamos, como han estado dominados primero por los turcos y luego por los rusos, no se notaba muchísimo, pero desde el momento en que la URSS desaparece, los enfrentamientos han sido constantes. ¿En qué punto estamos ahora? Después de muchos enfrentamientos previos, en 2020 hubo una guerra entre Azerbaiyán y Armenia que la ganó Azerbaiyán, claramente. Y Azerbaiyán, al ganarla, lo que hizo fue quedarse con parte del territorio que está situado en torno a Nagorno. Un momento. Bien, podemos seguir. El territorio que está en torno a Nagorno se lo quedó Azerbaiyán, y de esa forma Nagorno quedó absolutamente aislada del resto del territorio de Armenia, salvo por un pequeño corredor que es el corredor de Lachin. También aparece en el mapa, por eso te voy a pedir que lo pongas otra vez. Sé que es un poco pesado ponerlo. Después de esa guerra del 2020, que fue de hecho una invasión, los azerbaiyanos invadieron las zonas esas en gris, se las quitaron los armenios, pero Armenia no tenía potencia ni militar ni política en ese momento suficiente como para ponerse a Azerbaiyán. Y queda como forma de comunicar las dos partes de Armenia, el país y Nagorno-Karabaj, el corredor de Lachin. Este corredor de Lachin forma parte de los acuerdos de paz y en principio está controlado por los rusos. Hay allí, en teoría, desde 2020, unos 2.000 soldados rusos que fundamentalmente tienen que asegurarse de que el tráfico de personas y mercancías es fluido.
por ese corredor que comunica, pues lógicamente, Armenia con Nagorno-Karabaj. Bueno, pues durante un tiempo eso ha funcionado, pero en diciembre, de estos incidentes así confusos, parece ser que un grupo de ecologistas que se oponían a la tala de no sé qué, no sé cuántos, van y cortan el corredor. Cortan el corredor y no se restablece el corredor. No se restablece, evidentemente, eso es responsabilidad de los rusos, que es bajo cuyo mando están. Pero claro, eso tiene una implicación muy gorda, que es que a partir de ese momento no hay comunicación entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Implicaciones de eso, pues primero, que apenas entran alimentos. Pueden entrar alimentos los que puedan comprar en Azerbaiyán, que no se los vende. El gas de Nagorno-Karabaj viene de Azerbaiyán, que además lo produce, como ya sabemos, por los gasoductos, etcétera, etcétera. Pues hay cortes cada 2 por 3. La electricidad, asimismo. Entonces, Nagorno desde diciembre se convierte en una especie de enclave en el cual los alimentos y las medicinas solamente llegan si los convoyes de Cruz Roja Internacional, estamos hablando de eso, consiguen pasar. Eso significa que recojan alimentos y medicinas en Armenia, que pidan permiso, en teoría, a los rusos que son los que controlan el corredor, pero en realidad a las autoridades azerbaiyanas, para que les dejen pasar y lo lleven a Nagorno-Karabaj. La consecuencia es que el desabastecimiento de alimentos es bastante fuerte, el de medicinas absolutamente también, los hospitales también. Y ahí tenemos aproximadamente a unos 100.000 armenios languideciendo, viendo a los azerbaiyanos ahí cerca y con la sensación de que en cualquier momento el ejército de Azerbaiyán se puede lanzar a por el enclave y, evidentemente, si entrasen con toda la potencia, se lo quedan. Y desde luego, cuando el presidente armenio, Pashinyan, firmó la paz, en su momento, en 2020, era plenamente consciente de que lo hacía porque era el mal menor. No porque le gustase en absoluto, sino que, perdonad, no quedaban más soluciones. Y el cordón umbilical era el corredor. Y la garantía eran los rusos. Bueno, ahora todo eso, perdonad, parece que me estoy copiando a Ángel, le hago el eco, pero fíjate, entre los dos hemos conseguido que cese el ruido. Está bien. Es verdad, cierto. Lo hemos conseguido. Se ha salido por eso, a currar. Claro. Pues les he echado una, vamos. Consecuencia de eso, no hay comunicación entre las dos partes. Dices, bueno, eso puede tener la consecuencia de que esa parte del Nagorno sea ocupada por los azerbaiyanos, ojo, no sin lucha. Si los armenios que están viviendo ahí ven que entra el ejército azerbaiyano, no se van a quedar quietos, en absoluto. Eso, ellos lo tienen muy claro. Entonces, existe el riesgo, claro, estamos en abril. En abril, en esas zonas que son bastante montañosas, está avanzando el deshielo, dentro de poco se podrá circular con cierta facilidad y los armenios se temen que el ejército de Azerbaiyán en cualquier momento ataque el enclave. Pero están dispuestos a defenderse. ¿Quién podría intermediar? Los rusos, pero los rusos llevan ya varios meses sin hacer absolutamente nada y esto lo comentaremos luego en la discusión general, es bastante llamativo este aspecto. Pensar que los rusos son aliados de los armenios desde siempre porque los rusos son cristianos, aunque sean ortodoxos, los armenios son cristianos y en esa zona los armenios que son cristianos el único apoyo que tienen de siempre es Rusia. Contra Turquía, contra Irán, contra todo el resto de los vecinos. Siempre ha sido Rusia. No tienen otra opción, ni ahora ni en el futuro. Y sin embargo, los rusos parece que no se están moviendo. Y aquí es donde podemos elevar esto un poco más, ampliar el foco y ver las consecuencias que tiene desde el punto de vista geopolítico sobre toda la zona. La primera pregunta es, ¿qué os parece? ¿Los rusos no están haciendo nada porque no pueden? ¿Cómo que la primera pregunta? ¿O porque no quieren? ¿Qué os parece? Esa es la pregunta tirada con mala idea. Yo creo que porque no pueden. Creo que tienen poca capacidad ahora mismo de poderse interponer y de poder discutir la situación. Es verdad que después de las protestas iniciales de los armenios, que fueron del público armenio, sí, protestando porque las fuerzas de interposición no hacían nada, hubo un par de episodios en que efectivamente los rusos actuaron. Por lo menos se pusieron de por ahí en medio diciendo, oye, a ver qué pasa. Pero a mí me da la sensación de que los azerbaiyanos no les tienen ahora mismo especial miedo a los rusos. Porque además una buena parte de las soluciones a los problemas de las sanciones que tiene Rusia están en Turquía. Y entonces ahí existe una conexión en términos diplomáticos. Íntima, una conexión íntima. Entonces ahí yo creo que los rusos no tienen toda la libertad de movimiento que les gustaría. Por otra parte, bueno, si vemos el mapa, yo creo que, sí, es que está muy claro. O sea, Nagorno está completamente rodeado, el corredor de Lachín lo tienen controlado los armenios
Y luego, en lo que es el corredor de Zangezur, que aparece como corredor de Megri, Sí. es el objetivo final, ¿no? El objetivo claro. Después de que cayera el famoso dictador de Nakhichevan, pero sí, de Nakhichevan, ahora mismo los azerbaiyanos, entiendo que estratégicamente están en mejor posición para poder controlar toda esa región. Sí. Y los armenios, los pobres, están haciendo todo lo posible para reconciliarse con todo el mundo. Sí. Han llevado ayuda a los turcos cuando se produjo el terremoto, llevaron a los sirios, se han reunido con todos los que pueden. ¿Quién viajó de Estados Unidos antes de Navidades a Armenia? Pues no sé si Pelosi, ¿no? Pelosi, me Pelosi, suena, creo que ¿no? Pelosi. Pelosi Sí. o alguien me suena que fue. Dime la sensación que fue Que la Pelosi. recibieron a la antigua usanza de la Unión Soviética con banderas lógicamente. y tal, no sé qué. Me ha gustado. Pero es que la situación de Armenia es muy dramática. Los armenios el primer ministro fue a Teherán a hablar con Raisi, que es el vecino por el sur, para plantear un poco qué posibilidades tenían. Es que a los iraníes no les conviene nada que Armenia quede desconectada de Irán y que lo controle, toda esa región lo controle un enemigo. Porque, bueno, Pero es que lo amigos no son Turquía, exactamente. pero con todo de Turquía, porque va a Turquía. contratar todo el Vale, corredor. es que esa claro. es la cuestión. Porque Claro. los iraníes antes, oye, tienes una conexión, hombre, tienes Claro, por para el arriba. Caspio, pero tienes una conexión territorial hacia Rusia. Allí yo también lo que parece que hay en marcha es que los iraníes y los azerbaiyanos están hablando de establecer un corredor terrestre que una Nakhichevan con el resto del territorio azerbaiyano a través de Irán, por debajo del corredor de Megri, Claro. por territorio iraní, Que lo lógico. carretera, ferrocarril, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso lleva sí. bastante tiempo, pero claro, hay que tener en cuenta que los azerbaiyanos son chiitas, como los iraníes, en el fondo, y como he dicho más de una vez, Y además contaste una vez, recuerdo con atención, que hay un montón de azerbaiyanos viviendo en el norte de Irán. O sea, que lo lógico es que hicieran el No, que bypass, ¿no? la minoría mayoritaria en Irán, eso comentaste casi el otra vez. 20% de la población son azeríes. Y casi Pero- todos están justo en esa región. En la lógicamente, región en la de... región más próxima Claro. a donde está esa frontera. Entonces, todo eso Entonces, a Irán, pues hombre, a Irán le interesa mantener buenas relaciones, pero está más cerca de los azerbaiyanos Claro. que de nadie. Y Turquía, pues, A ver si al final va a ser los iraníes los que van a sustituir a Rusia en el papel de pacificador. bueno, lo problemático de toda esa relación a tantas bandas es que los iraníes tomarían la decisión de una acción armada fuera de sus fronteras, no. teniendo en cuenta además que tienen una gran minoría que se calentó mucho con la muerte de Mahsa Amini. Sí. Muchas protestas se produjeron en aquella región, no solamente en la región kurda. Entonces, aquí existen muchas cosas mezcladas. Sí, Por otra parte, los iraníes están muy enfadados con los azerbaiyanos porque los azerbaiyanos tienen acuerdos de defensa con los israelíes. Exacto. Y durante un tiempo hicieron maniobras militares en la frontera porque afirmaban que los israelíes tenían botas en el terreno en Azerbaiyán, que había consejeros, asesores. Bueno, Esas ahí todo, cosas, al final, si se ese puede- follón, si en un momento hay algo que lo prende, yo sigo diciendo que si hubiera una involución política en Irán, los azerbaiyanos yo creo que tomarían la Por decisión eso de digo cortar por los años. que los iraníes se pueden apuntar un tanto interno de cara a la minoría azerí. si hacen Apoyando eso. a Azerbaiyán. No apoyando a Azerbaiyán, o sea, no Sí, sí. haciendo la No conexión interviniendo. a través de Armenia, sino haciendo el corredor ese por territorio Por su iraní. territorio. O sea, se apuntan el tanto, le dicen a otros, oye, no podéis quejaros tanto porque mira lo que estamos haciendo por vuestros... Pero el corredor Hermano. lo controlo yo. Sí, claro, el No, corredor sí, lo sí. contaría. No, claro, a ver. El No, gobierno de El Teherán. azerbaiyano dice, bueno, manda unos tanques. bueno, poco tanque. Bueno, van a- tanque, contra los pues, iraníes, poco tanque van a mandar estos. Y No luego, digo a los armenios, manda unos Ah, tanques a los armenios sí, sí, no, y no te los necesito. vuelan, que los No te vuelan. necesito. no. y luego tener en cuenta que está ahí Turquía, que Turquía y Azerbaiyán sí que son los dos turcómanos, Sí. es decir, tienen una Sí, relación sí. étnica en sentido muy amplio, que se extiende a la relación económica a través de los gasoductos, Sí. Azerbaiyán, Turquía, Unión Europea, que es importante también. Sí, y la gente sueña. Yo Sí. creo que desde Ankara se sueña mucho. Sí. Se mira hacia el este y dice, uy, esto, El Turquestán, qué lejos llega. No, qué- no, pero tienen vínculos porque hace 3 años, acordaros que hicimos un acto aquí en la escuela con la embajada de Azerbaiyán, vinieron algunos consejeros, me parece, de la embajada turca y se entendían perfectamente entre ellos, hablando turco y azerí. O sea, que es que no es que sean... No es descartable que hagamos un viaje a Bakú. es posible. No es descartable. Es que lo Estudiar el tema estoy sobre el viendo terreno. imprescindible, Óscar. Yo lo estoy viendo, si me hablan me No he, encantaría. no he visto un euro de lo que os dije del ¿cómo se llama? Crowdfunding. Eso, ¿cómo se Es llama? que no lo hemos lanzado. Es que no lo hemos lanzado. Láncese ahora mismo. Láncese.
Pero yo creo que sería interesante. Tenemos hacer que ir a Bakú. un geopolinómicos desde mucho más humilde, con menos cámaras y menos. Hombre, si mandan dinero, no, ponemos unas cámaras de televisión. No, sí, y una cosa entonces así. alquilamos allí un estudio. Claro, a ver. Desde los estudios centrales de televisión azerbaiyana. Bueno, paridas aparte. Esto es parte de los problemas que está causando las debilidades y fuerzas relativas de las potencias como consecuencia de la invasión. Otro aspecto, que es lo que decía Óscar, ¿qué papel juegan Estados Unidos en todo esto? Están buscando un sitio. Están buscando un sitio. Poco sitio tienen. Por ahora no tienen, pero claro, Estados Unidos es una potencia demasiado grande como para resignarse a no tener un sitio. Hombre, ahora el sitio lo tienen en Siria. En el noreste de Siria. Lo tienen en Siria, en Hormuz, tienen muchos fregados. Pero no creo que vayan a aterrizar en Ereván. No parece que vayan a aterrizar allí. Yo te digo, o sea, desde el punto de vista de la cristiandad deberíamos hacer algo, pero esto ya, como ya no existe. Hombre, Georgia está al lado. Sí. Podría mandar a Pero los de Georgia Georgia. también están. De eso hablaremos otro día. Están ahí los prorrusos y los otros. Se que querían están meter ahí. en la OTAN los georgianos y, hombre, si estás en la OTAN los georgianos, pues ya un poquito más abajo ya entras y ya... Lo que pasa es que siendo Armenia el primer reino cristiano de la historia, Pontiridates IV. Bueno, pues olvidaros del fundraising, montamos una cruzada y nos vamos a... ¿Cuál sería esta, la novena? La novena. No lo sé. Tú eres el historiador, tío. Sí, pero Pero esta vez la de los no hacemos niños, cruzada de los niños, no, emperadores. hacemos la cruzada de jubilados. Vamos todos los jubilados. Yo me imagino, están viniendo al año siguiente, siguen viniendo. El taca-taca no les da más. ¡Que de sí. vamos! Que vamos, que se me ha caído la prótesis. Bueno, Todo sería terrible. pues esto es lo que hemos focalizado en Nagorno-Karabaj, Armenia, Azerbaiyán, pero otro día nos focalizaremos en Georgia, porque hay que hablar de eso, de cómo las consecuencias de lo que está pasando aquí. Estamos muy centrados aquí, pero esto está generando réplicas por todas partes. Sí. Bueno, vamos a otra cuestión. Sí, vamos a otra cuestión. Vamos a ver, ataco yo. Yo es que tengo dos cuestioncillas. Venga. Espérate que me encuentre mis transparencias, porque en algún sitio tengo yo la explicación. Tengo el asunto demos contexto a lo de Sudán, que puede ser una forma. ¿Y qué pasa con el petróleo? Que ahí me puedes responder tú, porque tú hiciste un vídeo el otro día sobre el petróleo y ahí podemos combinar.